Iglesia, muy buenos días, bendiciones. Gracias por estar aquí con nosotros en Haciendo Juntos el Devocional, un tiempo para enamorarnos más y más y más y más y más de la palabra de Dios. Yo les invito a que oremos, a que demos gracias a Dios en esta oportunidad. Espíritu de Dios, nos ponemos una vez más delante de tu presencia, Señor, en este espacio que hemos llamado Haciendo Juntos el Devocional. Pero más allá de hacerlo entre nosotros, queremos es nosotros hacerlo contigo. Que seas tú quien nos enseñes, que seas tú quien nos hables, que seas tú colocando una oración, Señor, espiritual en nuestros labios, Padre, creyendo en lo sobrenatural que proviene de ti. Padre, sé que tú eres Dios, que está en control de los tiempos y que amas a tu iglesia. Padre, que cuidas de nosotros, Señor celestial, y que no cesas tu revelación sobre nuestras vidas. Gracias, amado Espíritu Santo, porque una vez más nos podemos congregar, así sea por en torno a una pantalla, Señor, pero podemos escucharnos, podemos leernos, podemos aprender juntos. Espíritu de Dios, visita cada casa, llena cada mente. Señor, Espíritu de Dios, sé tú en cada lugar en este instante, Espíritu Santo. Gracias yo te doy, Padre, por tu palabra que hoy una vez más nos hablará. Ella conmueve nuestros cimientos de pecado. Ella, Padre, destruye todo lo que hemos podido edificar alejados de ti. Espíritu de Dios, planta en nosotros una nueva semilla. Padre, nos permite cosechar buenos y poderosos frutos delante de tu presencia para gloria y honra de tu nombre. En esta mañana, Padre, estamos gozosos de estar una vez más contigo y todo el honor y la gloria es para Jesucristo nuestro Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Y hoy abrimos la escritura en Romanos capítulo 3. No sé si a usted le ha gustado el pequeño estudio que hemos hecho de Romanos. Eh, a mí sí, pienso que es un tema de interés para todos los que amamos al Señor y estamos preguntándonos con respecto al tema de la salvación. Romanos capítulo 3, vamos a leerlo de corrido los primeros versículos para llegar parte a una de las primeras conclusiones. Entonces, versículo 1. ¿Cuál es la ventaja de ser judío? ¿Tiene algún valor la ceremonia de la circuncisión? Claro que sí, tiene muchos beneficios. En primer lugar, a los judíos se les confió toda la revelación de Dios. Recordemos que Romanos es una carta y algo especial de las cartas, iglesia, es que los capítulos y los versículos que nosotros encontramos no están, obviamente, en los autógrafos, ni mucho menos en los manuscritos. ¿Qué son los autógrafos y qué son los manuscritos? Los autógrafos es la, el papel original, el papiro, donde el amanuense o el mismo Pablo cogió y empezó a escribir la carta. Eso es lo que se conoce como el autógrafo. Ya a esa altura de la historia no tenemos ningún autógrafo, no existe ningún autógrafo de parte de cualquier libro o carta de la Biblia. Los manuscritos son las copias de estos autógrafos que nosotros tenemos, por lo cual podemos detallar la palabra de Dios. Como es una carta, hay que leerla como tal, hay que leerla de corrido para poder entender que obviamente hay un saludo, hay unos cuestionamientos, hay unos altos y unos bajos, se toman ciertas cosas, se concluye y se despide. Y Romanos capítulo 3 es como la última parte de lo que hemos venido hablando de Romanos capítulo 1 y de Romanos capítulo 2. Hemos estado centrados en que Pablo se ha empeñado en que nosotros comprendamos, en primer lugar, que el mundo sin Cristo está bajo condenación. Y después ese mundo lo divide en dos grupos, en los judíos y en los gentiles, que el día de ayer lo explicamos y lo hablamos. Y empezó a hablar a los judíos y empezó a decirles que en las cosas que ellos confiaban, como la circuncisión y como la ley, no eran las herramientas, no era el camino mostrado por el Señor para su salvación y mucho más para la seguridad de su salvación. Ellos estaban muy tranquilos porque creían que por ser el pueblo elegido, por circuncidarse, por tener la revelación de Dios, la ley,
Entonces ellos ya estaban bien, pero Pablo les acusa y les dice, ustedes realmente pueden tener la ley, pero no la cumplen. Y es mejor no tener la ley y cumplirla, porque al fin y al cabo el que cumple, el que obedece, es el que hace parte de Dios, esté o no circuncidado. Entonces el versículo 1 de Romanos capítulo 3 empieza con una pregunta. ¿Hay alguna ventaja en ser judío? ¿Hay alguna ventaja haber nacido en este pueblo? ¿Hay algún valor en la ceremonia de la circuncisión? Y entonces dice Pablo que obvio que sí, sí hay unos beneficios, porque estos beneficios trajo como tal la revelación de Dios, ¿cierto? La revelación de Dios. Y hemos visto en Romanos que Pablo nos explica que el Señor se ha revelado a la humanidad de una manera progresiva, ¿cierto? Empezando por la naturaleza, dándonos a entender que hay un Dios, que existe un Dios, luego nos entrega a sus profetas, nos entrega sus mandamientos, nos entrega su palabra escrita y también nos revela como máxima expresión por medio de su Hijo Jesucristo. Continuemos. Es cierto, dice el versículo 3, algunos de ellos fueron infieles. Pero ¿acaso eso significa que por ellos fueron infieles, Dios también será infiel? Por supuesto que no. Aun cuando todos los demás sean mentirosos, Dios es veraz, como dicen las escrituras acerca de él. Quedará demostrado que tienes razón en lo que dices y ganarás tu caso en los tribunales. Sin embargo, versículo 5, algunos podrían decir, nuestro pecado cumple un buen propósito porque muestra a otros lo que es justo de Dios. Atentos acá. Entonces, las enseñanzas de Pablo, que son las mismas enseñanzas del Espíritu Santo, obviamente, eh, nos están diciendo que eh, habían unas malinterpretaciones con respecto al pecado. Entonces, en el versículo, voy a volver a leer desde el versículo 3. Es cierto, algunos de ellos fueron infieles, pero ¿acaso eso significa que porque ellos fueron infieles, Dios también será infiel? Por supuesto que no. Aun cuando todos los demás sean mentirosos, Dios es veraz, como dicen las escrituras acerca de él. Quedará demostrado que tienes razón en lo que dices y ganarás tu caso en los tribunales. Entonces les venía diciendo que las enseñanzas de Pablo acerca de la gracia de Dios, de la fe y del pecado estaban siendo malinterpretadas por algunas personas que ciertamente no tienen la guía del Espíritu Santo. Por eso dice el versículo 5. Sin embargo, algunos podrían decir, nuestro pecado cumple un buen propósito porque muestra a otros lo justo que es Dios. ¿No es injusto entonces que Dios nos castigue? Este no es más que un punto de vista humano, no espiritual. De ninguna manera, si Dios no fuera completamente justo, ¿cómo tendría autoridad para juzgar al mundo? Sin embargo, alguien podría seguir argumentando, ¿por qué Dios me juzga como pecador si mi mentira realza su veracidad y le da más gloria a Él? Algunos incluso nos difaman, asegurando que nosotros decimos, cuanto más pecamos mejor. Los que dicen tales cosas merecen ser condenados. El tema de hoy en el devocional lo hemos titulado Justo en el blanco. Y lo hemos hecho con una particularidad, y es que el pecar tiene un significado que es errar en el blanco. Cuando uno dice en la palabra pecar, tiene varios significados, como transgredir, como desobedecer, como iniquidad, pero uno de los significados sobre el pecar es justamente errar en el blanco, es decir, está en nuestra vida y se está equivocando constantemente. Hay un centro en el cual tenemos que darle en el punto, pero no lo logramos. No lo logramos. La persona piensa muchas veces que al darle en el blanco, pues entonces va a tener la aprobación de Dios. Y es cierto,
El que cumple la ley, el que cumple los mandamientos de Dios, es una persona que es aprobada por Dios. El problema, mis amados que están conmigo en esta mañana, es que no hay una sola persona que sea capaz de cumplir la ley de Dios. En consecuencia, no hay ninguna persona que pueda ser aprobada por Dios por medio de la obediencia de los mandamientos, ¿cierto? Entonces, cuando Pablo empieza a denunciar el tema del pecado en las personas, empiezan a levantarse argumentos como tales como los que acabamos de leer. Ah, no, Pablo está diciendo que pues lo mejor es pecar porque esto muestra la justicia de Dios, esto muestra la veracidad de Dios, esto muestra la misericordia de Dios. Y dice aquí, Pablo dice que tales personas merecen ser condenadas porque están tergiversando la enseñanza de Dios. Y eso no solamente le pasa a Pablo, esto aún nos sigue pasando a nosotros. A nosotros, yo he tenido personalmente detractores cuando hemos hablado sobre la gracia, cuando hemos hablado sobre el perdón de los pecados, cuando hemos hablado acerca de la fe, personas que entienden como si el mensaje de la gracia fuese un permiso para pecar y no están más alejados de la realidad. Pero yo sé que con usted no está sucediendo lo mismo. Leamos el versículo 9, por favor. Ahora bien, llegamos a la conclusión de que los judíos somos mejores que los demás. Para nada. Tal como acabamos de demostrar, todos, sean judíos o gentiles, están bajo el poder del pecado, como dicen las escrituras. No hay un solo justo, ni siquiera uno. Nadie es realmente sabio ni busca a Dios. Todos se desviaron, todos se volvieron inútiles. No hay ni uno que haga lo bueno, ni uno solo. Lo que hablan es repugnante como el mal olor de una tumba abierta. Su lengua está llena de mentiras, veneno de serpientes gotea de sus labios. Su boca está llena de maldición y amargura, se apresuran a matar. Siempre hay destrucción y sufrimiento en sus caminos. No saben dónde encontrar paz, no tienen temor de Dios en absoluto. Esta frase es la que nos encasilla la verdadera realidad de la humanidad. No tienen temor de Dios en lo absoluto. Entonces dice el versículo 19, obviamente la ley se aplica a quienes fue entregada, porque su propósito es evitar que la gente tenga excusas y demostrar que todo el mundo es culpable delante de Dios. La función de la ley, lo ha explicado Pablo en Romanos y también lo explica en Gálatas, la función de la ley no es traer salvación a la humanidad, sino la función de la ley es ser una guía para la humanidad. Por eso dice acá, demuestra que todos somos culpables delante de Dios. Versículo 20, pues nadie llegará jamás a ser justo ante Dios por hacer lo que la ley manda. La ley sencillamente nos muestra los pecadores que somos. Cuando hablamos que pecar es errar en el blanco, pero el tema de hoy se llama justo en el blanco, es porque quiero hacer énfasis, iglesia, justamente en la manera en que Dios ha dictado a la humanidad cómo puede heredar la salvación. Muchos han llamado a engaño justamente que tienen entrada al cielo porque han sido buenos. Pablo derrumba este primer argumento diciendo que no hay un solo bueno en toda la tierra. Todos somos culpables y la ley se encarga de declarar que tú y yo somos culpables delante de Dios. Y termina diciendo, pues nadie llegará jamás a ser justo. Es decir, si nosotros seguimos confiando en nuestras propias obras, si nosotros seguimos confiando en nuestra propia bondad, si nosotros seguimos confiando en lo que nosotros podemos hacer, no estamos dando justamente en el blanco, sino que estamos errando en el blanco. Porque no es la manera de Dios para que nosotros lleguemos a salvación o salgamos de esa condenación en la cual el pecado nos ha metido. Recordemos que la ley guía al pueblo y demuestra su culpabilidad. Pero ahora,
Acá es donde se pone más interesante, versículo 21. Tal como se prometió tiempo atrás en los escritos de Moisés y en los profetas, Dios ha mostrado, mire cómo dice acá, Dios ha mostrado cómo podemos ser justos ante Él sin cumplir con las exigencias de la ley. Pilas. Es decir, Dios ha mostrado cómo dar justo en el blanco sin cumplir las exigencias de la ley. Pero atentos acá, versículo 22. Dios nos hace justos a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. Y eso es verdad para todo el que cree, sea quien fuere. El camino no es la ley, sino una vez más el Señor nos dice, el camino para dar justo en el blanco, en la seguridad de salvación, es la fe no en mis obras, sino la fe en la obra salvífica del Señor Jesucristo. Versículo 23. Pues todos hemos pecado, nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Sin embargo, en su gracia, Dios gratuitamente nos hace justos a sus ojos por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. Dios en su gracia nos hace justos a sus ojos mediante Cristo Jesús. Si queremos dar justo en el blanco, debemos en esta mañana ser enfáticos que el camino es la gracia y la fe de Dios sobre nuestras vidas. Pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. La paga del pecado es la muerte. Por eso Jesús se dio como ese pago, ese sacrificio por el pecado. Y las personas dan justo en el blanco ante los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia cuando se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado. ¿A qué hacemos alusión? Nosotros entendemos que somos salvos al mirar la cruz, al creer en la cruz, al vivir por fe. Miramos la cruz que está detrás de nosotros. Pero entonces algunas personas en algún momento se han preguntado cómo se salvaban las personas antes de la cruz. ¿Cómo hacían las personas para salvarse? ¿No era por la ley? ¿No era por el cumplimiento de los mandamientos? ¿No era por lo que Dios decía o deshacía? No, iglesia. Siempre el camino de la salvación justamente ha sido la fe. Nosotros somos salvos porque creemos que Cristo murió en la cruz. Las personas en el pasado, antes de la cruz, eran salvas por creer que Cristo iba a morir en la cruz. La cruz es el estandarte de Dios para que todas las generaciones vengan a ser parte del reino de Dios. Abraham no fue salvo por sus propias obras, sino le fue contado por justicia a su propia fe. Cada parte de la humanidad ha tenido una revelación de la redención de Dios. Y esto es muy importante que usted lo tome en cuenta si de pronto quiere entender de una mejor manera. La palabra de Dios escrita existe para expresarnos justamente la redención de Dios a la humanidad. Por eso los evangelios no son unos libros biográficos de Jesús. Y por eso de pronto a veces omiten muchas cosas de Jesús, porque el propósito de los evangelios no es contar la vida de Jesús, sino los propósitos del evangelio es apuntar a la obra redentora de Jesús. Y toda la Biblia tiene el mismo propósito, explicar a la humanidad cómo Dios redime al hombre. Cada época de la historia, el Señor ha ido revelando parte de esa redención, pero siempre el hombre llega al cielo es por el camino de la fe, no por el camino de las obras. El que no cree es condenado, mas el que cree es salvo. Por eso dice acá, Dios actuó con justicia
al no castigar a los que pecaron en el pasado. ¿Por qué? Porque ellos tales también confiaban en la cruz, que para ellos iba a ser futuro y que para nosotros es pasado. Pero es una cruz que es transversal a los tiempos. Seguimos y somos salvos, es por fe, gracias a la gracia del Señor. Versículo 26. Porque miraba hacia el futuro y de este modo los incluiría en lo que llevaría a cabo en el tiempo presente. Dios hizo todo eso para demostrar su justicia, porque Él mismo es justo e imparcial, y a los pecadores los hace justos a sus ojos cuando creen en Jesús. Es como la cuarta, quinta vez que repite la misma frase. A sus ojos los hace justos cuando creen en Jesús. ¿Cómo damos justo en el blanco? Cuando vamos por fe y no por vista. Cuando vamos por fe y no confiando en nuestras propias obras. Eso es dar justo en el blanco. Versículo 27. ¿Podemos entonces jactarnos de haber hecho algo para que Dios nos acepte? No, porque nuestra libertad de culpa y cargo no se basa en la obediencia a la ley, está basada en la fe. Así que somos hechos justos a los ojos de Dios por medio de la fe y no por medio de obedecer la ley. Después de todo, ¿acaso Dios es solo el Dios de los judíos? ¿No es también el Dios de los gentiles? Claro que sí. Hay un solo Dios, estoy en el versículo 30, hay un solo Dios y Él hace justas a las personas, tanto a los judíos como a los gentiles, únicamente por medio de la fe. Creo que voy a contarlas y creo que ya vamos en la sexta o en la séptima mención de Pablo en un solo capítulo, que es única y exclusivamente por la fe que somos justos delante de Dios. Versículo 31, que esto es el que le da el machetazo a los que creen, que entonces el mensaje de la gracia es peco y no pasa nada porque yo creo que Jesús murió en la cruz. Eso no es así. Dice el versículo 31. Entonces, si hacemos énfasis en la fe, ¿eso significa que podemos olvidarnos de la ley? Por supuesto que no. De hecho, solo cuando tenemos fe, cumplimos verdaderamente la ley. Tome para que llegue. Por la fe es que nosotros podemos cumplir la ley. Porque el cumplimiento de la ley es el amor a Dios y el amor al prójimo. Y la fe es lo que nos constriñe a obedecer. La fe en Dios es la que cambia nuestra mentalidad, es la que cambia nuestro corazón. Por eso entendemos que no hacemos imagen de Dios. Por eso es que no mentimos al prójimo, no adulteramos. Por eso es que no damos nuestro cuerpo a las concupiscencias, a las bajas pasiones de este mundo. Pablo se encarga en desmontar un ídolo que tenían los judíos. Es que es importante tener en cuenta esto. Pablo no está descalificando la obediencia porque Dios bendice la obediencia. Si hay algo condicional en la Biblia es la obediencia. Si tú eres obediente, Dios te bendice. Si tú eres desobediente, Dios quita la bendición de tu vida. Eso es imparagitable. Pablo en ningún momento está diciendo, ay, desobedezcan, que eso no pasa nada. No, está diciendo es que quítense el ídolo de creer que su obediencia es lo que les hace justos delante de Dios, porque no es así. Lo que nos hace justos delante de Dios es la fe en la obra de Jesucristo, pero esa fe nos constriñe, esa fe nos obliga, esa fe nos motiva en el amor a obedecer los mandamientos de Dios, y eso hace que agrademos al Padre, como dice Hebreos. Por la fe agradamos a Dios. Somos salvos, vivimos no por vista, sino por fe. Podemos ver cosas sobrenaturales, porque para el que cree, todo le es posible. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Ciertamente la palabra siempre tiene un llamado imponente a que el hombre crea en un Dios todopoderoso, a que lo ame, a que lo obedezca. La fe verdadera en Jesucristo siempre nos va a animar justamente a ser obedientes, a no desestimar las palabras del Señor y a no avergonzar su nombre, como leíamos el día de ayer, que la iglesia se ha encargado tristemente
de avergonzar el nombre de Jesús, y por eso muchos no han llegado al camino de Dios. La fe nos motiva a obedecer. Muchas veces desobedecemos porque no creemos y muchas veces desobedecemos porque no amamos. El principio de todo es la fe. Justo en el blanco, si tú quieres estar seguro, si tú quieres ya no errar más, es decir, pecar más, sino que lanzar ese dardo y dar en el centro, en el punto que es, el Señor dice, lanza un dardo de fe. No lances más los dardos de tus obras, no lances más los dardos en tu propia confianza, sino confía en lo que Cristo hizo por ti, porque Él fue el pago, Él fue el sacrificio por nuestro pecado para que hoy podamos disfrutar de una vida eterna. Una vida eterna en la cual yo ya estoy disfrutando. Una vida eterna de la cual tú ya estás disfrutando. Porque es que Dios no nos da vida cuando morimos. Dios nos da vida desde ahora. Lo que pasa es que este cuerpo ya deja de funcionar, pero nuestro espíritu y nuestra alma están vivos y es lo que Dios recibe en el cielo. Y cuando Él venga por su iglesia, dice que los que muramos en Cristo resucitaremos primero y tendremos un cuerpo como el de Cristo y seremos como los ángeles. Entonces, ¿cómo no seremos ángeles? No seremos ángeles. Ay, que es que mi papá me guarda, es que mi abuelito me guarda desde arriba. No, 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 eso no es bíblico. Eso no es bíblico. Los muertos no tienen comunicación con este mundo físico, iglesia. Entonces, muchas veces esos programas que de la medium, que ellos están aquí, que paranormal, una cosa y que lo otro, eso son solamente demonios, demonios que aprovechan para engañar a los más débiles, por decirlo así, de alguna manera. Bueno, eso no es del tema, pero me pareció importante anotarlo en esta oportunidad. Entonces, ¿hacemos énfasis en la fe? Sí, pero ¿eso significa que podemos olvidarnos de la ley? No, porque de hecho cuando solamente tenemos fe, cumplimos verdaderamente la ley. Y el Señor dice la palabra, yo no vine a abolir la ley, sino yo vine a cumplirla, a cumplirla. Pero una vez más, Dios quiere destronar todos los ídolos en el cual el hombre confía, y un ídolo que tiene muy fuerte los judíos es que confía en sus propias obras para ser salvo. Y ellos dicen, no, si usted no mira a Jesús, no va a poder nunca entrar en el reino de los cielos. Si usted no nace de nuevo, nunca va a poder entrar en el reino de los cielos. Y pienso que es parte del mensaje que hoy el Señor nos trae por medio de Romanos capítulo 3. Y Romanos se pone mucho más interesante. Empieza Pablo hablando del pecado y de la culpa. Luego empieza hablando Pablo de la ley. ¿Ya se dio cuenta cuál es el tema que nos está introduciendo Pablo en este caso? Sí, señor, la fe, pecado, ley. Ahora Pablo empieza a explicarnos sobre la fe. Si Dios lo permite, hoy estamos a martes. El día jueves continuamos con Romanos capítulo 4 y seguimos en este avance que tiene Pablo acerca de la fe. Pecado, ley y fe. Y así Pablo nos va explicando cada una de las verdades de las cuales usted como seguidor de Cristo debe tener muy claro en su corazón. ¿Qué tal si oramos y nos despedimos en esta oportunidad? Gracias por acompañarnos en esta mañana. Yo quiero darte gracias en este momento porque tu palabra es la luz que necesita realmente nuestras vidas. Es ella, Padre, la que nos ilustra, la que nos da seguridad. Tu palabra no miente, tu palabra es segura, tu palabra es vida y tu palabra es paz. Señor, yo quiero darte gracias por la hermosa carta a los romanos. Padre, que nos explica de una manera hermosa tu evangelio, nos hace maduros en la fe, nos permite entender de pronto muchas interrogantes que hemos tenido hasta el momento, pero tú eres fiel y tú eres bondadoso con cada uno de nosotros. Señor, te pido que una vez más guardes a Colombia, que guardes a nuestra nación. Mira lo que está sucediendo, Padre, a nivel de orden social en el Cauca. Mira, Padre, lo que está sucediendo en orden sanitario en el Amazonas, Espíritu de Dios. Yo te pido, Señor mío, que tú reprendas a aquellas personas que se gastan, Dios, los dineros públicos en vanidades, en cosas personales, que se roban lo que necesita la gente, Padre, como los suministros médicos, amado Señor celestial. Padre, como el orden social, Espíritu Santo. Yo te pido, Padre, una vez más,
que te acuerdes de esta nación, que tengas misericordia de esta nación, amado Espíritu Santo. Señor, porque somos débiles, somos gobernados por hombres que no tienen temor tuyo, amado Señor celestial. Padre, aprovechado, Señor Dios, no les importa, Señor, los niños que se mueren de hambre, Espíritu de Dios, y siguen robando, Señor Dios. Pero algo me queda en mi corazón y es que, como dice Romanos capítulo 1, tú no dejarás sin castigo a nadie, Espíritu Santo. Ellos se pueden burlar de la justicia de los hombres, pero se encontrarán con un Dios vivo, Padre, con un Dios que viene en juicio, con un Dios que viene, Padre, en ira. Amado Señor Dios, ante toda impiedad, Espíritu de Dios, pero avergüénzalo, Señor, mándalos a la cárcel, quítale privilegios, Espíritu Santo. Te pedimos que tengas misericordia de la Amazonía, Señor Dios, que es la población con mayor densidad poblacional enferma por el coronavirus, Espíritu Santo. No tienen, Señor, ni siquiera 15, 14 camas, Espíritu de Dios, y ya van casi de 1000 infectados en esta zona del país, Espíritu de Dios. Mira la desidia del gobierno durante tantos años, tantas generaciones y estas poblaciones alejadas, amado Señor, del centro del país, descuidadas por completo, Espíritu de Dios. Señor, permite, Señor, dale luz a este gobierno para que esta situación funcione, para que esta situación mejore, Espíritu de Dios, en cada uno de nosotros. Señor, ten misericordia de Colombia, perdona nuestro pecado, Señor, nuestro pecado como nación, perdona nuestro pecado como personas, perdona nuestro pecado como iglesia, Espíritu Santo de la gloria. Hoy yo te pido en el nombre poderoso de Cristo Jesús, que seas tú, Señor, abriendo los cielos y derramando tu bendición y tus misericordias que son nuevas y grandes cada mañana, Espíritu de Dios. Confiamos en ti y sabemos que no son oraciones vacías. Sabemos que tú escuchas la voz de tu pueblo, aquellos que creen, Señor, a ti te place, Espíritu de Dios. Y en fe oramos y en gratitud, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén.